En este video vamos a ver cómo se realiza la suma de polinomios algebraicos. Ejemplo 1. Nos piden sumar los dos trinomios que apreciamos en pantalla. Vamos a hacer la suma de dos maneras, en forma horizontal y después en forma vertical. Para realizar la suma de estos trinomios en forma horizontal, simplemente los vamos a escribir uno enseguida del otro, separados entre sí por el signo más. Es decir, cambiamos este punto y coma que separa las dos expresiones originales por un signo de suma. Eso es todo lo que tenemos que hacer para empezar, y a continuación vamos a identificar los términos semejantes. En este caso de suma de polinomios algebraicos es muy importante tener claro el concepto de términos semejantes. En este caso observamos como términos semejantes estos que tienen la letra A, estos que tienen la letra B y los que tienen la letra C, que vamos a marcarlos con este color rojo. Entonces lo que hacemos es colocarles como una marquita, algo que los diferencie uno del otro, y procedemos a realizar la suma de esos términos semejantes. Podemos conservar el orden alfabético si queremos, aunque no es obligación. Comencemos con los términos marcados con color azul, que son los que contienen la letra A. Tenemos 2A más 7A, que nos da como resultado 9A. Luego procedemos a sumar los términos que tienen la letra B. Tenemos 3B menos 8B, eso nos da menos 5B. Y por último sumamos los términos que contienen la letra C. Entonces tenemos menos 5C con menos 4C, y eso nos da como resultado menos 9C. Este sería entonces el resultado o el polinomio resultante de sumar estos dos trinomios. Bien, ahora veamos cómo se realiza esta misma suma, pero en forma vertical. Comenzamos por escribir la primera expresión, en este caso el primer trinomio, y luego tomamos cada término de la siguiente expresión y lo anotamos debajo de la primera, de tal manera que en dirección vertical nos queden organizados los términos semejantes. Entonces comenzamos con 7A, que lo escribimos debajo de 2A, luego menos 8B, que lo escribimos debajo de 3B, y luego menos 4C, que lo escribimos debajo de menos 5C. Como vemos, los términos quedan dispuestos en forma vertical como términos semejantes, términos con la misma letra. Hacemos entonces la suma en dirección vertical de esos términos semejantes. Comenzamos con la suma 2A más 7A, que nos da como resultado 9A. Después sumamos 3B con menos 8B, eso nos da como resultado menos 5B. Y finalmente menos 5C sumado con menos 4C, que nos da como resultado menos 9C. Y observamos el mismo resultado que obtuvimos cuando hicimos la suma en forma horizontal. Realmente usted aquí puede escoger la forma que más le guste o la que considere más fácil. Veamos otro ejemplo. En este caso vamos a realizar la suma de las expresiones algebraicas que observamos en pantalla, separadas entre sí por el punto y coma. Tenemos un binomio, un trinomio y un polinomio de 4 términos. Vamos a comenzar por realizar esta suma de polinomios algebraicos en forma horizontal.
Escribimos la primera expresión, x menos 5y, más la segunda expresión, 4y menos 8z más 10x, más la siguiente expresión, 6z menos 3y menos 7x menos 11. Y vamos a identificar los términos semejantes. Comencemos con los que tienen la letra x. Por aquí tenemos ese término, aquí tenemos 10x y por acá tenemos menos 7x. Esos son términos semejantes con la letra x. Vamos ahora con los que tienen la letra y. Vamos a colocar este símbolo para este término también, y para este que tiene menos 3y también colocamos la misma marca. Finalmente, observamos términos que contienen la letra z, sería este y este que tenemos por aquí. Hay un término que es numérico, recordemos que este se llama término independiente y que no es semejante con ninguno de los otros términos. No observamos más números que estén libres en la expresión, por lo tanto este término es único y queda solitario y debemos anotarlo al final en la expresión resultante, no podemos olvidarnos de él. Comenzamos entonces con los marcados con color rojo, que son los que tienen la letra x. Entonces recordemos que se operan los coeficientes. Aquí tenemos coeficiente 1, entonces 1 más 10 es 11, 11 menos 7 nos da 4x. Ese es el resultado de operar los términos semejantes que tienen la letra x. Vamos ahora con los que tienen la letra y. Tenemos menos 5y más 4y que nos da menos y, o si queremos lo decimos como menos 1y, y eso a su vez operado con menos 3y nos da como resultado menos 4y. Ahora pasamos a operar los términos que tienen la letra z. Tenemos menos 8z más 6z que nos da como resultado menos 2z. Y como decíamos ahora, debemos anotar el menos 11 que constituye el término independiente en esta expresión resultante. Entonces, este es el polinomio que se obtiene al realizar la suma de estas tres expresiones algebraicas en forma horizontal. Ahora veamos cómo se realiza esta misma suma en forma vertical. Escribimos los términos de la primera expresión, tenemos x menos 5y. Ahora proseguimos con los términos de la segunda expresión, comenzando por 10x para que nos quede debajo de la x, luego con el término 4y que es positivo para que nos quede debajo de menos 5y, y luego el término menos 8z que lo escribimos a la derecha en un nuevo lugar, dejando el espacio correspondiente a las letras z. Y por último anotamos los términos de la tercera expresión. Comenzamos con 6z que es positivo, lo escribimos debajo de menos 8z. Luego el término menos 3y, que lo escribimos en la columna correspondiente a las letras y. Luego el término menos 7x, que lo escribimos en la columna de los términos que llevan la x. Y el término menos 11, que es un término nuevo, lo anotamos a la derecha en un nuevo lugar. Digamos que en la columna de los términos independientes, aunque observamos que las dos primeras expresiones carecen de esos términos. Cuando ya tenemos los términos acomodados en posición vertical, procedemos con la suma de términos semejantes
hacia abajo. Entonces vamos con las x. Tenemos aquí coeficiente 1, 1 más 10, 11, 11 menos 7 nos da 4x. Por aquí tenemos menos 5 más 4 menos 3. Podríamos operar los negativos. Menos 5 y menos 3 da menos 8. Y menos 8 más 4 nos da menos 4y. Podemos operar en el orden que queramos o en el orden que nos parezca más sencillo. Luego vamos con los términos que tienen la z. Tenemos menos 8 más 6 que nos da menos 2z. Y simplemente aquí bajamos el menos 11 que es el término independiente. Vemos que se obtiene el mismo resultado que nos dio cuando hicimos la suma de estas tres expresiones algebraicas en forma horizontal. De nuevo, reiteramos que se escoge la forma que nos parezca más fácil para realizar esta suma de polinomios algebraicos. Al final, lo que interesa es la presencia de los términos, no tanto el orden de los mismos. Como decíamos hace un rato, si queremos podemos conservar el orden alfabético. Puede ser una forma de organizar los términos, aunque no es obligatorio. Bien, de esta manera hemos visto cómo se suman polinomios algebraicos teniendo en cuenta como principal concepto el de los términos semejantes.